Gracias. Esta tarde vamos a comentar cómo podemos dar un prototipo de solución para circuitos resistivos por un método muy particular que se llama método de mallas. Vamos a suponer que tenemos un circuito resistivo como el que presentamos aquí, en el cual nosotros tenemos valores definidos de resistencias que aquí presentamos y vamos a pensar que está alimentado por dos fuentes de voltaje distintas y por lo pronto vamos a suponer que se trata de fuentes de corriente directa. Entonces nos proveen esas fuentes, sí corriente directa, pero en función de estos voltajes que estamos estableciendo, y nos encontramos que el circuito como tal tiene una, dos, tres regiones topológicamente vecinas, son vecinas topológicamente, están ligadas y suponemos que a través de ellas circula alguna corriente. Si lo quisiéramos resolver de todas las formas que hay, nos costaría mucho trabajo quizá buscar resistencias en paralelo o en serie por la misma configuración del circuito. Se prefiere entonces decir, vamos a pensar que la primera malla, así le vamos a llamar a esta región topológica, malla, vamos a pensar que aquí tenemos una malla a través de la cual circula una corriente que no conocemos y subíndice 1. Y vamos a poner la dirección de la corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Ese va a ser su sentido matemático. Así lo vamos a establecer. Y a lo largo de toda la red vamos a hacer esa misma convención. Podríamos ponerlo al revés, siempre y cuando a lo largo de todas las mallas hagamos esa misma convención. Pero vamos a poner que trabajamos conforme a las manecillas del reloj. Vamos a numerar también las regiones topológicamente diferentes conforme, les vamos a dar numeración conforme a las manecillas del reloj. Y aquí tendremos nosotros, por lo tanto, I subíndice 2. Y después tendremos otra región topológica I subíndice 3. Entonces tenemos tres posibles corrientes. Y nos damos cuenta que ese sentido nosotros lo fijamos de manera completamente arbitraria. Sin embargo, las fuentes de voltaje, podríamos nosotros haber convenido que la corriente física, no la que estoy planteando matemáticamente, sino la corriente física, igual que el agua, circula de más a menos, del borne positivo al borne negativo. Podríamos nosotros pensar eso. Entonces aquí estaríamos viendo que el sentido matemático de la corriente es contrario al sentido que sería el físico. El sentido físico sería que la corriente corriera del más al menos, al revés de como la tengo. Enseguida veremos cómo vamos a conciliar esa condición, la misma que está aquí. Nosotros esperaríamos físicamente que corriera de más a menos, pero la estamos poniendo al revés. Vamos a ver cómo conciliamos eso a continuación. Para resolver el circuito, vamos a crear la matriz, una matriz con información del sistema. Esta matriz la vamos a crear de la siguiente manera. Como son tres mallas, va a ser una matriz de 3 columnas y 3 renglones. Las incógnitas de nuestra matriz van a ser precisamente las I1, I2 e I3. Y vamos a ver ahora cómo se está alimentando este circuito. Lo que estamos tratando de dibujar con todo esto es que aquí vamos a poner una matriz de resistividad que, multiplicada por un vector corriente, siguiendo la forma de pensar de la ley de Ohm, resistencia por corriente igual a voltaje. Entonces, los voltajes que vamos a poner aquí son aquellos que nutren nuestras mallas. La primera malla nosotros vemos que está alimentada por una fuente de 30 volts.
pero la pusimos al revés de cómo sería su sentido físico. Entonces vamos a conciliar eso escribiendo menos 30 volts. Ahora, si vemos la malla número 2, vamos a ver que no tiene alimentación de ninguna especie. Entonces escribimos un 0. Y si vemos la tercera malla, vemos que también tiene una alimentación de 20 volts. El sentido físico está al contrario del que es el matemático que puse. Para resolver el problema matemático, vamos a escribir el voltaje con el signo contrario. Entonces, vamos a quitarle las unidades temporalmente. Ya sabemos que son volts, ya sabemos que son amperes. Y ahora vamos a aprender cómo vamos a armar la matriz de resistividad. La matriz de resistividad la vamos a armar muy fácilmente, imaginándonos una matriz de 3 por 3. Vamos a asociar mentalmente a pensar en la malla 1, la malla 2, la malla 3, malla 1, malla 2, malla 3. Aquí tenemos el elemento 1, 1. 1, 1 quiere decir que vamos a recorrer la malla 1. Vamos a recorrer la malla 1. Aquí estamos recorriendo la malla 1. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a sumar todas las resistencias que encontremos al paso. Aquí, por ejemplo, encontramos 6 más 7, 13, 13 y 5, 18 ohms. Sumamos las resistencias que encontremos al paso. Después tenemos 1 con 2. Vamos a pensar o a imaginar qué tiene en común la malla 1 con la 2. La 1 con la 2. La 1 y la 2 tienen en común una resistencia de 7 ohms. Es común para las dos. La vamos a registrar negativa. Después vamos a ver qué tienen en común la malla 1 y la malla 3. La malla 1 y la malla 3 tienen en común esta resistencia de 5. La vamos a reportar negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos el índice y los índices iguales, recorremos y sumamos. Pero cuando sean diferentes, buscamos qué tienen en común las mallas y eso escribimos, pero con signo negativo. Si ahora pensamos qué tienen en común la 2 y la 1, es lo mismo que la 1 con la 2. La 1 con la 2 tiene en común menos 7. La 2 con la 1 debe de tener menos 7. La 2 con la 2, hacemos exactamente lo que la 1 y la 1, 1. La 2 con la 2, aquí está la malla 2, vamos a recorrerla y a sumar las resistencias que encontremos. Encontramos 10 y encontramos 7, sumamos 17. Ahora, ¿qué tiene en común la 2 con la 3? La 2 con la 3, aquí la tenemos, la 2 y la 3 tienen en común la 10, vamos a poner negativo 10. Y después tenemos la 3 con la 1, que sería lo mismo que la 1 con la 3, negativa 5. Después tenemos la 3 con la 2, que es lo mismo que la 2 con la 3, negativa 10. Y la 3 con la 3, recorremos la malla 3. 5 y 10 son 15 ohms. A continuación, lo único que tenemos que hacer es resolver este sistema para encontrar cuánto vale I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Veremos a continuación cómo se hace. Vamos a recordar ahora cómo podemos resolver este tipo de sistemas en Excel. Por ejemplo, nosotros tendríamos que capturar primero los elementos de la matriz de resistividad, los que armamos, y en el lado derecho vamos a tener los voltajes, el vector de voltajes que se llama. Para resolver este sistema en Excel es muy sencillo. Vamos nosotros a vamos a marcar una región de 3 por 3 en donde vamos a poner la matriz inversa. Para hacer la matriz inversa, tecleamos igual, M inverse o M inversa según tenga usted español o inglés. Abrimos un paréntesis, seleccionamos la matriz que vamos a invertir y para terminar el proceso vamos a oprimir la tecla Control. Sin quitar Control, también le damos Shift. En este momento tenemos dos teclas, Control Shift, y apretadas las dos teclas Control y Shift, damos Enter.
ahí se genera la matriz inversa. Pero es muy importante eso, porque si nada más hubiéramos dado Enter y no Control Shift Enter, nomás nos hubiera calculado una celda. Para calcular las respuestas, o sea, lo que estamos buscando, I1, I2 y 3, es lo que realmente estamos buscando aquí nosotros. Bueno, pues vamos a multiplicar la matriz inversa por el lado derecho. Eso es muy fácil, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escoger 3 celdas, le damos igual y le decimos mmult de matrix multiplication. Seleccionamos el primer factor, damos una coma, seleccionamos el segundo factor y nuevamente vamos a dar control y sin quitar control, shift. Y ya dando control shift, después le damos enter. Aquí tenemos entonces las 3 corrientes que estamos buscando. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo le damos solución al problema. Con los valores que acabamos de obtener, ahora ya podemos establecer cuál es el consumo de corriente de cada elemento. Si nosotros vemos la resistencia 6, vamos a ver que la única corriente que pasa, es la I1. Entonces, la respuesta que vamos a reportar es menos 8.3333 amperes. La de 5, vemos que lleva la corriente 1, pero en contra la 3. Entonces, la respuesta que vamos a reportar es I1 menos I3. Porque van encontradas. La I1 trae un sentido, la I3 trae otro. Entonces la restamos. Simplemente decimos negativo 8.3333 menos, decíamos, la I3, que a su vez también es negativa. Entonces sería menos 10.5269 y obtenemos rápidamente 2.1936 también amperes. En este caso la de 7 sería la corriente 1 que habíamos propuesto menos la corriente 2. Entonces la corriente 1 es negativo 8.3333 menos, y le vamos a restar, decíamos, la I2, que por cierto es negativa 9.62366, y pues rápidamente obtenemos 1.29036 amperes también. Y por último diríamos la corriente, la resistencia de 10, esta pues sería, tenemos la corriente 2, fíjense que vamos restando en orden numérico, es la 2 menos la 3, vamos siguiendo el orden numérico, es la corriente de índice menor menos la de índice mayor. Entonces aquí tendríamos nosotros, insisto, para la de 10, la I2 menos la I3, o sea, simplemente negativo 9.62366 menos la 3, decíamos, menos 10.5269, cuyo resultado sería 0.90324 amperes, sin que nos deba de preocupar el signo negativo que tenemos en la 6. Lo único que nos diría ese valor es que la suposición que hicimos de la corriente pues no fue correcta, y en lugar de que la corriente traiga este sentido, pues trae el otro, pero no tendría mayor complicación. Las otras, como vemos, tienen los signos adecuados y por lo tanto los sentidos son los que corresponden al índice menor. En este caso, en la 5, pues corresponde al sentido de la I1. En la 7, en esta de 7, corresponde también al de la 1, y en el de la 10 corresponde al de la 2. Y con eso el problema quedaría terminado. Y si ahora nos pidieran cuál es la potencia eléctrica, por ejemplo, bastaría multiplicar el cuadrado de la corriente por la resistencia,
por cierto, nos va a dar un número positivo, cuadrado de la corriente por resistencia, cuadrado de la corriente por resistencia, y así sucesivamente sumamos todo y nos daría el consumo de potencia del circuito.